Lección 22. ¿Cuánto es? En parejas analiza la información de cada uno de los siguientes artículos que se encontraron en una revista. Posteriormente responda a las preguntas. Vamos a revisar el artículo 1. ¿Sabías que los colibríes son los pájaros más pequeños que existen? La especie de menor tamaño es el colibrí zunzuncito o elfo de las abejas, que desde la punta del pico hasta la punta de la cola mide entre 4.8 y 5.5 centímetros y puede pesar entre 2 y 2.7 gramos. La especie más grande es el llamado colibrí gigante, que llega a medir hasta 25 centímetros. Su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. Bien, aquí nos están dando información y vamos a organizarla. Aquí nos hablan directamente que tenemos dos tipos de colibríes. Dice que el primero se llama zunzuncito y el segundo se llama colibrí gigante. Si te das cuenta, hasta su aspecto cambia. Es decir, se ve más estiradito del pechito. Esas serían como las dimensiones aproximadas. Si te das cuenta, el zunzuncito mide como mi pulgar. Y este pues necesitaría la mano completa y quizá un poco más para poder medirlo. Nos dice que el zunzuncito mide entre 4.8 y 5.5 centímetros. Este probablemente esté aún más pequeño. Mide 4 aquí. 4 centímetros. Lo voy a acercar. Lo voy a medir. Evidentemente está alargadito, pero si pone su piquito más para acá arriba, sí alcanza los 0.8. Este mide 4 centímetros. Es alrededor de mi pulgar. ¿Ya te diste cuenta? Ok. Entre 4.8 y 5.5 centímetros. Y el gigante mide 25 centímetros, es decir, casi una regla completa. Las reglas miden 30 centímetros. Entonces, si yo le quito 5 centímetros, me diría algo como esto de aquí hasta acá. Así de largo. Si estira también su cabecita para arriba, también nos va a dar la medida. Entonces, el zunzuncito y el gigante son dos tipos de colibríes distintos. Uno que es más pequeño y otro que es más grande. ¿Qué es lo que tenemos que aprender aquí? Bueno, si te das cuenta, lo estamos midiendo en centímetros. Y de hecho la regla también está en centímetros. Es decir, de 0 a 1 es 1 centímetro. 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, pero entre centímetro y centímetro tiene unas rayitas pequeñas. Estas rayas se llaman milímetros. ¿Qué vamos a hacer con los milímetros? Pues los vamos a contar para ver cuántos milímetros se necesitan para llegar a 1 centímetro. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces significa que 10 milímetros es igual a 1 centímetro. Entonces 4.8 sería de aquí, del 0 hasta 4.5, 6, 7, 8, hasta aquí. Esto es lo que mediría un colibrí. Pero si me lo piden en milímetros, en la pregunta A dice, ¿cuántos milímetros puede medir el colibrí zunzuncito desde la punta del pico hasta la punta de la cola? Si yo voy midiendo los milímetros, es como contar estas pequeñitas. Pero si ya sé que voy de 10 en 10, entonces sería 10, 20, 30, 40 y 8. Entonces la respuesta sería 48 milímetros en la primera pregunta. Ahora, estas respuestas pueden variar porque yo tomé el de 4.8 y a lo mejor tú tomaste el de 5.5. Si es 5.5, pues es lo mismo. Es decir, 5.5 está aquí y sería 10, 20, 30, 40, 50 y 5. Serían 55 milímetros. ¿De acuerdo? Aquí te dejo una tabla completa, de hecho está en las publicaciones de Mathematics, en donde te puedes dar cuenta si una unidad de medida es pequeña o es grande con respecto a la longitud. Por ejemplo, esta es longitud. ¿Cómo longitud? Si lo que medimos con las reglas o con el flexómetro. Por ejemplo, la unidad central sería el metro y a partir de ahí puede haber más grandes y a partir del metro puede haber más pequeños, por ejemplo. Aquí te lo voy a poner de esta forma. Ya vimos los milímetros, necesitas 10 para 1 centímetro. Aquí está el centímetro, necesitas 10 para 1 decímetro. 10 decímetros hacen 1 metro. 10 metros hacen 1 decámetro. 10 decámetros hacen 1 hectómetro. Y 10 hectómetros hacen 1 kilómetro.
Entonces ahorita lo que hicimos fue, yo tengo centímetros, agarré 4.8 centímetros. Si yo lo multiplico por 10, nada más recorro el punto hacia la derecha y me salen 48. 4.8 por 10 es igual a 48 milímetros. Si tú agarraste la medida de 5.5, serían 5.5 por 10, 55 milímetros. Y entonces puedes contestar de esta forma, de manera alternativa. Es decir, son 48 milímetros y a 55 milímetros, que es lo que equivalen a 4.8 centímetros y 5.5 centímetros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer con esta información? Yo la puedo acomodar entonces. ¿Cómo la voy a acomodar? Fíjate, voy a emplear una herramienta que es la tabla. Primero voy a poner entonces del lado izquierdo, los dos son colibris, entonces pongo colibrí, zunzuncito. Y yo aquí arriba puedo poner mide y pesa. Y aquí por abajo poner colibrí gigante. Y ya puedo también poner la organización de mi información. Ahora voy con colibrí zunzuncito. ¿Cuánto mide? Dice que mide 4.8 centímetros a 5.5. ¿Y cuánto pesa? Pesa entre 2 a 2.7 gramos. Y vamos con el colibrí gigante. El colibrí gigante llega a medir hasta 25 centímetros. Y pues, su peso puede oscilar entre 22.5 y 24 gramos. ¿De acuerdo? Y ya nada más yo hago unas líneas para que se pueda ver que está organizada mi información. Si te das cuenta, es muy parecida a la anterior, solamente que en lugar de que aquí sea metros, ahora son gramos. Y dice que nos está preguntando que cuántos miligramos puede pesar el colibrí zunzuncito. El colibrí zunzuncito pesa 2 y 2.7 gramos, pero nos lo piden miligramos. Miligramos está hasta acá. Entonces yo a ese 2 le voy a ir multiplicando por 10. Le voy a ir poniendo un 0 de acuerdo a los escalones que baje y llegar hasta miligramos. Es decir, tengo aquí gramo, decigramo, le pongo un 0, serían 20, centigramo 200, miligramo 2000. En este caso pesa el colibrí zunzuncito 2000 miligramos. Si lo quieres hacer con 2.7 es lo mismo, nada más que si tienes 2.7 vas recorriendo los ceros. Vas recorriendo el punto hacia la derecha. Por ejemplo, 2.7, 27, 270, 2700. ¿De acuerdo? Entonces la respuesta sería 2700 miligramos. Ahora voy a poner el intervalo que nos está poniendo ahí, que sería 2000 miligramos mg a 2700 miligramos. Listo. Ya llevaríamos la respuesta B también. Entonces ya nada más vamos a contestar C y D con la tabla que tenemos aquí, que en este caso sería ¿cuántos milímetros más de lo que mide un colibrí zunzuncito puede medir uno gigante? Aquí lo que tengo que hacer es fijarme el 4.8, cuánto le falta para llegar a 25 centímetros. En este caso le falta 0.2 centímetros o 2 milímetros para llegar a 5 centímetros. Y ya de 5 centímetros a 25 pues serían 20.2 centímetros. Sin embargo nos los está pidiendo en milímetros. Acuérdate que nada más voy a recorrer entonces un espacio porque lo voy a multiplicar por 10. Serían 202 milímetros. En dado caso, si yo utilizo por ejemplo aquí 5.5, ya la diferencia sería distinta. Lo podemos hacer. 5.5 para 25 serían 19.5 y eso serían centímetros, que en milímetros lo voy a poner aquí abajo, ya no me cabe, serían 195 milímetros. Y en la última dice cuántos miligramos más de lo que pesa un colibrí zunzuncito puede pesar uno gigante. Vamos ahora sí con lo del peso. En este caso el colibrí zunzuncito pesa, vamos a poner que son 2 gramos y el gigante pesa 22.5, es decir 20.5 gramos más. Entonces lo voy a poner aquí 20.5
gramos hay de diferencia entre el más pequeño y el más grande. ¿Qué hice? Hice una resta. Hice 22.5 menos 2 me da 20.5. Ahora estos en gramos vamos a convertirlos a miligramos, que sería por 1000, o lo multiplicamos por 1000. Recorremos 1, 2, 3, sería 20, luego un 5, luego dos ceros. Serán 20.500 miligramos. Y sería todo en la página 54. Vamos con el artículo número 2. Dice: la población del mundo. Durante 2010 se llevó a cabo en varios países el censo poblacional. De acuerdo con la información reportada por el INEGI, en México hay 112.337.000 habitantes. Se encuentra entre los 12 países más poblados del mundo y es el tercer país más poblado del continente americano. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí nosotros? Vamos a revisar en esta tabla, por ejemplo, país. Brasil, 192 millones, hablando de millones de habitantes. Lo que va después del punto ya serían los miles, ya no serían los millones, como por ejemplo aquí. México son 112 millones, voy a escribirlo aquí porque también me lo voy a pedir. 112 millones punto y le voy a poner 337. Listo. Y así vamos a revisar cada uno en la tabla. Dice que significa punto 5 en la población aproximada de habitantes de India. Vamos a revisar a India. 1 millón serían 1241 millones. Punto 5, eso serían 500.000. Voy a escribir aquí 500.000. Si tengo que escribir con número completo, también aplica 500.000. ¿Qué? Habitantes. Listo. ¿A cuántos habitantes equivale el número .38 en la población de Brasil? Serían 380.000. Y también lo puedo poner en número completo, 380.000 ¿qué? Habitantes. Luego vamos con... Dice: ¿a cuántos habitantes equivale el número .9 en la población de Rusia? Vamos a ver con Rusia, son 142.9, igual, 142 millones .900.000. Entonces aquí pongo 900.000 con número completo, habitantes. Registren la población de México en la tabla, ya está. Y sería toda la lección del día de hoy. Espero que la hayas entendido. Y yo, como siempre, como todo el tiempo, yo te deseo mucho éxito. Nos vemos pronto.